Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 4.1, desarrollo del cono y longitud de arco. Nuestro problema nos dice, dado un cono de papel, se hace un corte como indica la figura y además se corta el círculo por la orilla, pero sin despegarlo del resto del cono. Literal A. ¿Qué figura se obtiene? Dibújalo en tu cuaderno. Literal B. ¿Cómo se llama la figura que se obtuvo? Literal C. Describe qué figuras geométricas que ya conoces aparecen en el cono desplegado. Y literal D. Identifica sobre tu dibujo las generatrices y el radio del cono. ¿Cuál es la longitud del arco que forma el patrón de un cono? Imagínate que tienes un cono y vamos como a desarmarlo. Cortamos alrededor donde está el círculo, así como se ve en la figura. Y en el cono, sobre la generatriz. Al desplegarlo nos quedaría de esta forma. Tenemos ahí dibujado cómo se vería. Vamos a responder las preguntas. Obtuvimos una figura compuesta. Está formada por dos figuras ya conocidas. Una de ellas es un círculo y la otra es un sector circular. Veamos, el literal B nos dice cómo se llama la figura que se obtuvo. A esto se le llama patrón o plano desarrollado de nuestro sólido. El C nos preguntaba, describe las figuras geométricas que ya conoces que aparecen en el cono desplegado. Habíamos dicho que hay un círculo, aquí está, con radio R, y hay un sector circular que podemos ver aquí, donde el radio del sector circular es igual a la generatriz del cono. Ahora, sobre el dibujo hemos identificado las generatrices en ambos lados, aquí y aquí, y el radio del cono, que es el que está en la base, este. La pregunta nos decía cuál es la longitud del arco que forma el patrón de un cono. Hay dos formas de verlo. Una de ellas, acuérdate que la longitud del arco, esto lo hemos desarmado. Entonces, la longitud del arco, todo esto, es igual a la longitud de el círculo. Y sabemos que la longitud de un círculo, de todo el borde de un círculo, es igual a 2pi por r. Otra forma de verlo, de ver cuánto mide todo esto, es haciéndolo con el arco con el sector circular que se nos forma, teniendo en cuenta que el ángulo en este caso es teta, me representa cualquier ángulo, puede ser 45, 50, etc. Ahora, en ese caso sería igual a 2pi por la generatriz por el ángulo que es teta entre 360. Pero el 2 se simplifica con el 360, ambos tienen mitad, y solo queda pi por la generatriz por teta, y luego eso queda dividido entre 180, que es como lo tenemos aquí. Y listo, tenemos solucionado nuestro problema inicial. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo el día de hoy?
El patrón del cono está compuesto por un círculo de radio R, que es el radio del cono, y por un sector circular cuyo radio es la generatriz del cono y ángulo central θ. Las fórmulas para calcular la longitud de arco en un sector circular tenemos las dos fórmulas que habíamos visto. 2pi por el radio o la segunda fórmula, θ, que me representa el ángulo, entre 180 multiplicado por pi por la generatriz. Cualquiera de esas dos formas es válida para calcular la longitud del arco de un sector circular. Pero, ¿cómo utilizarlas? Esa es la pregunta. ¿Cómo sé cuál voy a utilizar? Pues depende de los datos. Ambas fórmulas son correctas, sí. Pero, por ejemplo, si te dan el radio y no te dan ningún otro dato y te piden la longitud del arco, utilizarías la primera. Si por el contrario te están dando el ángulo y te están dando la medida de la generatriz, entonces te conviene utilizar la segunda. Veamos. Tenemos el lapicito. Dada la siguiente figura del patrón del cono, escribe el nombre a los elementos indicados. Puedes observar ahí, intenta ver cuáles serían los nombres indicados. ¿Ya lo hiciste? Ahora veamos cómo se llama. Tenemos el eje o altura, ya lo habíamos visto anteriormente, la generatriz y tenemos el radio de la base. Ahora, el número 2. Encuentra la longitud de un arco de un cono cuya generatriz mide 10 centímetros y ángulo central es 60 grados. ¿Cuál de las dos fórmulas te conviene? Me dan generatriz y me dan ángulo central. Vamos a aplicar la fórmula 2. Hazlo en tu cuaderno, ponle pausa al video y luego vienes a ver cuánto te tuvo que haber dado la solución. Espero que lo hayas hecho y la respuesta es esa. Ahora, el número 3. Encuentra la longitud del arco de un cono cuyo radio mide 5 centímetros. Como solo te están dando el radio, entonces la fórmula que te conviene es la 1. Espero ya lo hayas hecho en tu cuaderno. Es simplemente sustituir y hacer las multiplicaciones y las simplificaciones necesarias. Te tuvo que haber dado 10 pi centímetros. Bueno chicos, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase.